Hoy es el estudio número 19 de Primera de Timoteo. Vamos a abrirlo en el capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 6 al 11. Hay una palabra que la repite Pablo aquí, de ahí tomé el nombre del estudio. Dice: esto manda y enseña. Y así es como inicia Pablo diciéndole a Timoteo, si ustedes ya lo tienen, versículo 6, dice: la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y nuevamente le vuelve a decir Pablo a Timoteo en el versículo 11, le dice: esto manda y enseña. Primero le dice: si esto enseñas, eres buen ministro, ¿sí? Y ya después le dice: esto manda y enseña. Hemos ido aprendiendo en el transcurso de Primera de Timoteo, hermanos, cómo Pablo envía a Timoteo a corregir, a reprender también a los falsos maestros que se estaban levantando, ¿sí? Entonces Pablo le dice: no desfallezcas, ve, enseña, porque tú eres un buen ministro y esto que tú enseñes se te hará buen ministro del Señor, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Era importante no desfallecer en la defensa del verdadero evangelio. Y más ahora, mis hermanos, cada vez vemos que el evangelio está siendo diluido. No es que sea otro evangelio, sino cada vez el enemigo está trabajando a marchas y marchas más y más forzadas, porque sabe que le queda poco tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, el falso evangelio siempre ha estado, desde el principio, desde Adán y Eva. Satanás ha tratado de confundir a la gente, de engañar a la gente, pero Dios siempre ha guardado a uno de sus siervos para que vaya y predique la verdad, ¿sí? Y aquí en este caso pues era Timoteo. Timoteo era el que tenía esa gran responsabilidad de que él confrontara a los falsos maestros. Esos falsos maestros que siempre van a tratar de acabar, supuestamente ellos, de acabar con la sana doctrina, la cual nunca va a terminar. Sí, la sana doctrina, la verdadera iglesia, siempre va a permanecer, siempre va a prevalecer, pero ¿sí? El enemigo está tratando cada vez más y más y más y más de confundir, para que vayan muchedumbres al infierno, a la condenación, ¿sí? Hemos estado viendo, mis hermanos, que la apostasía está tomando cada vez más fuerza. Y no es algo nuevo. Si lo vemos aquí, Pablo ya se lo estaba diciendo a Timoteo: tienes que sufrir penalidades, tienes que batallar, tienes que reprender, tienes que poner ya un alto en todo esto. Y el día de hoy pues seguimos haciendo lo mismo, mis hermanos, porque no vamos a terminar de estar peleando, no vamos a terminar hasta que Cristo venga, ¿sí? Satanás, él cree, ¿sí? Él o se ha apropiado de su propia ideología, de decir: si divido a la iglesia de Cristo, un día va a terminar y yo voy a ser el que voy a gobernar. Eso él se lo está creyendo, y mucha gente lo está creyendo también, lo está siguiendo con eso, creyendo que cualquier camino lleva a Dios. Y sí, cualquier camino lleva a su Dios, pero al Dios verdadero únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es algo que nunca va a terminar, mis hermanos. Desde que empezó con la serpiente, sigue tratando de destruir la obra de Dios, y va a seguir tratando de destruir la obra de Dios. ¿Vamos a seguir peleando la buena batalla? Sí.
¿Quiénes? Los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes? Los que son buenos ministros del Señor. Y cuando hablo de ministros del Señor, no nada más estoy hablando de los obispos, de los pastores, sino de cada uno de los que hemos sido levantados como hijos de Dios, ¿sí? ¿Que tenemos más responsabilidad nosotros? Sí, definitivamente, porque nosotros no nada más tenemos que enseñar, sino también mandar a otros que vayan enseñando y enseñando y enseñando, y es una cadena. Por eso es que Pablo le dice, manda y enseña, que no hagan esto, que no permitan aquello, etcétera. Y lo vamos a ir viendo aquí. Pero sí le dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿sí? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Es importante que nosotros sigamos enseñando. No importa si ya lo saben, no importa si son hermanos que ya tienen 20, 30 años, tenemos que estar, da la enseñanza de la verdadera doctrina, porque entra tan sutilmente la falsa doctrina que cuando te das cuenta ya están confundidos muchos hermanos. Así que vamos a iniciar con el versículo 6 y con esta porción del versículo. Dice, si esto enseñas a los ministros, serás buen ministro, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pablo le estaba diciendo en este pasaje a Timoteo algunos muy importantes puntos que no debemos de pasar por alto. Aunque esto va a depender, mis hermanos, ya lo sabemos, enemistades con algunos, incluso la persecución o la muerte, ¿sí? Si nosotros permanecemos firmes, vamos a tener cada día más persecución, vamos a tener cada día más enemistades, vamos a ser, ¿sí?, perseguidos incluso para matarnos. Esperamos en Dios que no nos toque, pero si nos toca, ya al menos que estemos preparados, ¿sí? Es lo mismo que los soldados en la guerra. Los soldados en la guerra están preparados para la muerte. Los vemos que están barriendo las calles, que están ayudando en las lluvias porque se inundó alguna ciudad, los vemos que están ayudando en los incendios, etcétera, pero ellos están programados por si hay una guerra, van a la muerte. Van a ir a pelear para salvar a su nación o probablemente para morir. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Nosotros debemos de estar preparados. No sabemos si vamos a morir en un hospital, no sabemos si vamos a morir en casa, no sabemos si vamos a morir por persecución, pero debemos de estar preparados siempre, ¿sí? Así como soldados del ejército de Dios, también debemos de estar preparados en momentos de persecución o de ataque ya al grado de la muerte, ¿sí? Porque eso es lo que procuran los defensores del enemigo. Ahora sí que estamos peleando con un enemigo muy fuerte, ¿sí?, que es el enemigo acérrimo de Dios y está utilizando a personas también para atacarnos. Así que, mis hermanos, no es algo muy fácil, no es algo muy sencillo. Quizá ustedes dicen, últimamente se ha hablado mucho de persecución y muerte y odios y vituperios, pues es lo que estamos viendo cada día más, mis hermanos, ¿sí? Demos gracias a Dios que aquí en México todavía no se ve como en otros países, más en los europeos, donde hay más libertad, supuestamente, entre comillas, de expresión, ¿sí? Porque no hay libertad de expresión. Si hubiera libertad de expresión, podríamos expresarnos también nosotros, los cristianos, de la verdad. Mas, sin embargo, hay libertad de expresión para los del mundo, pero para los hijos de Dios cada día está más y más difícil. Incluso están prohibiendo en algunos lados ya las Biblias, las están sacando de librerías, de escuelas, de tantos y tantos lugares a donde antes era fácil encontrar. Entrabas a una biblioteca y encontrabas una Biblia, entrabas a una escuela y hablaban de Dios. Ahora está prohibido, ¿sí? Pero eso sí, en la cárcel ya están queriendo llenar de Biblias la cárcel, ya después de, dicen, el niño ahogado, tapan el pozo o quieren tapar el pozo. Así que, mis hermanos, es importante enseñar a los hermanos, nutrir a los hermanos de lo que
O sea, Pablo y Timoteo ya habían comido, y defender la buena doctrina o la sana doctrina. Si ustedes se dan cuenta, son esos 3 puntos que Pablo le está diciendo a Timoteo. Enseña a los hermanos, nutre a los hermanos y defiende la buena doctrina. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué tenemos que enseñarles? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es más que abundante. No hay más, ¿sí? De ahí no nos podemos mover ni nos debemos mover, mis hermanos. Tenemos que explicarles, la salvación es por gracia, no por obras. Tú no tienes que pagar nada, tú no tienes que hacer nada. Hablaba con una persona y le decía yo, es que tienes que llegar totalmente derrotado. Y decía, bueno, pero pues no es necesario llegar totalmente derrotado, ¿sí? Sí. Y yo le decía, sí, tienes que llegar totalmente derrotado. Porque si tú te quieres limpiar antes de llegar a Cristo, definitivamente no estás con esa necesidad de Cristo. Tenemos que llegar totalmente derrotados y reconocer que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es más que abundante y es más que suficiente. ¿Sí? No hay más, no necesitamos más. Y también tenemos que enseñar, porque le dice esto, enseña a los hermanos, enseñar que el amor de Cristo es para salvación y vida eterna. No es para solapar, no es para permitir que hagan lo que quieran, no es para dejarlos que hagan lo que quieran, sino es para salvación y vida eterna. Por eso es importante tener cuidado cuando les decimos, Dios te ama. ¿Sí? Dios te ama y puedes seguir haciendo lo que tú quieras hacer. No, Dios te amó, entregó a su Hijo y ahora necesitas al Hijo para tener vida eterna, salvación y vida eterna. Enseñar también que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores, no para solapar a los pecadores. Así es. El borrachito sabe que Dios le ama. El alcohólico sabe que Dios le ama, la prostituta sabe que Dios le ama, el homosexual sabe que Dios le ama. ¿Saben por qué? Porque eso se ha encargado mucha gente que se dice cristiano de decirle a los demás, Dios te ama, Dios te ama. Lo que no ama es tu pecado. No, Dios no va a condenar al pecado, Dios va a condenar al pecador. Así que es importante que nosotros les enseñemos que Cristo vino para salvar a los pecadores y cambiarlos, transformar sus vidas. No nada más vino a salvarlos y ya puede seguir pecando. Así que Él no vino a solaparlos. Y esto que les estoy enseñando, mis hermanos, lo pueden seguir viendo en el mismo libro de Timoteo. O sea, en el mismo libro de Timoteo, en el versículo 14, es donde les está diciendo eso Pablo a Timoteo, que les enseñe a los hermanos. ¿Sí? No es algo nuevo, no es algo diferente, sino es algo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en el versículo dice, si esto enseñas a los hermanos. ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía que enseñarle? Lo que ya les había dicho anteriormente. ¿Sí? Si esto enseñas a los hermanos, y ya nosotros empezamos a recordar que en el 14 les dijo, tienes que enseñarles que Jesucristo vino a salvarlos, que Jesucristo vino a darles vida eterna, que Jesucristo vino a cambiarlos, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. O sea que el requisito principal es reconocer que somos pecadores. Si nosotros no reconocemos, entonces no vamos a poder hablarle a la gente que necesita salvación. ¿Sí? Lo hemos hablado muchas veces. Si yo les digo, oye, ya está la sanidad para los de SIDA, me va a decir, bueno, ¿y a mí qué me dices? Pues vele a decir a los que tienen SIDA. Es lo mismo la salvación. Tenemos que irle a decir a los que reconocen que son pecadores. Por eso es importante confrontar a la gente con su pecado para que reconozcan que son pecadores. El siguiente, o lo siguiente que tenía que enseñarle también Timoteo a los hermanos es nutrirlos con la palabra de la fe. ¿Sí? Nutrir a los hermanos de lo que el mismo Timoteo ya había comido. ¿Sí? Dice, tienes que enseñarles y nutrirlos con la palabra de la fe que tú ya has tenido. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de nutrirnos con la palabra de la fe?
¿Cuál es el propósito de que nosotros estemos nutridos con la palabra de la fe? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? Si nosotros estamos nutridos, si nosotros estamos bien alimentados, si nosotros llevamos una dieta balanceada espiritual, nosotros fácilmente vamos a poder detectar los errores del enemigo o las artimañas del enemigo. ¿Sí? Así que nosotros necesitamos estar nutridos con la palabra de la fe para ya no ser niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, ¿sí? Y para de esta manera también poder descubrir las artimañas que utiliza el enemigo, las artimañas del error. Esto lo vemos en Efesios 4, 14 y 15, ¿sí? Donde dice nutrirlos con la verdad para que crezcan en Cristo, ¿sí? O sea, nutrirlos, hacerle... si ustedes se dan cuenta, ahorita lo que acabamos de leer de estos versículos, está hablando del ejercicio. Y cuando tú empiezas a hacer un ejercicio, necesitas ¿qué? Alimentarte bien, ¿sí? Entonces Pablo le dice, el ejercicio pues sí es bueno, pero lo mejor es alimentarte o ejercitarte en la piedad. Pero para poderte ejercitar en la piedad, tienes que nutrirte bien. ¿Y de qué me voy a nutrir? De la verdad. De la verdad. ¿Y dónde voy a encontrar la verdad? En las Escrituras. Amén. Definitivamente. No hay otro lugar a dónde. ¿Y cuál es el propósito de nutrirme? Para que crezcan en Cristo. Para llegar a ser un varón perfecto. ¿Sí? A la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Caminar en santidad, buscar la santidad, la obediencia, el respeto, la honra, todo lo que tenemos que hacer para con el Señor, porque de esa manera vamos a estar nutridos. Por eso dice nutridos en la fe, ¿sí? Y de esta manera, mis hermanos, si nosotros estamos nutridos en la fe, entonces vemos cuán importante es ser llamados cristianos. El nutrido en la fe no necesita que alguien le dé cobertura. El nutrido en la fe no necesita una denominación. El nutrido en la fe lo único que necesita es a Cristo. Amén. A Cristo y depender a Cristo y parecerse a Cristo y mirarse como Cristo. Yo no sé si a ti te tocó, a mí sí. Ya hace muchos años, ¿sí? Cuando yo practicaba, nuestro ejemplo era Bruce Lee. Era Rocky, eran todos ellos, ¿sí? Y todos nos nutríamos y todos, bueno, eso fue hace tiempo, hermanos, ¿eh? Ya no, ahora ya no. Y era hacer ejercicio y correr, y subíamos las escaleras y ya llegábamos hasta arriba, y subíamos las manos, nos sentíamos Rocky, ¿sí? La gran mayoría de los que practicábamos en ese tiempo, o ya hacíamos como Bruce Lee. ¿A qué voy con eso, mis hermanos? Que en el mundo siempre tenemos un ejemplo a seguir. O teníamos, espero en Dios que ya ahora ya no. Y es lo mismo ahora. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Dice la palabra que debemos de ser santos, debemos de buscar la santidad, ¿sí? Entonces, el ejemplo es Cristo. Yo voy a querer parecerme cada día más a Cristo, pero para parecerme cada día más a Cristo, yo debo de nutrirme con la verdad. Debo ejercitarme en la piedad, debo de caminar conforme a Cristo, vivir conforme a Cristo, ser conforme a Cristo, ¿sí? Por eso es importante el nutrirnos de la verdad. La gran mayoría, o mucha gente más bien, no la gran mayoría, mucha gente se ha dedicado a estar hablando en contra del enemigo. Y es bueno, tenemos que aprender las dos cosas. Pero también muy pocos o algunos se están preocupando cada vez menos de hablar de la verdad. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo veo pastores que predican acerca de la verdad, defienden la verdad, lloran, ¿sí? Porque quieren que las ovejas, que los hermanos conozcan la verdad. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, los que conocemos la verdad, seguir predicando también de la verdad. Tenemos que conocer los dos lados, al enemigo cómo está trabajando, pero también tenemos que conocer hacia dónde está nuestra mirada y a quién nos queremos parecer y a quién le debemos de dar la gloria y la honra. Por eso dice, nutrido con las palabras de la fe. Primero Timoteo tenía que nutrirse.
para poder enseñar. Hay maestros de artes marciales, maestros de fútbol, maestros de box, maestros de cachibol, maestros de voleibol, maestros de todo, ¿sí? Y en este caso, Pablo y Timoteo tenían que haberse nutrido primero de la verdad para poder enseñar la verdad. Y aunque Timoteo lo conoció desde su niñez, Pablo no lo conoció desde su niñez, los dos tenían el mismo conocimiento. Los dos tenían la misma verdad, los dos defendían la verdad, los dos conocían verdaderamente lo que era la sana doctrina. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ve y enseña a los hermanos. Si no, Pablo no se lo hubiera dicho, si no estuviera seguro de lo que Pablo y Timoteo conocían, ¿sí? Si Pablo hubiera dicho, no, Timoteo como que le falta un poquito, no, mejor no mando a Timoteo. No, Pablo sabía que Timoteo ya había sido nutrido de la verdad, luego enseñado por el mismo Pablo, entonces le dice, ve y enseña, nutre a los demás hermanos para que se ejerciten en la fe, ¿sí? Así que ese es el propósito de enseñar, de nutrir, porque ya Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si ustedes se dan cuenta, es tan importante la buena doctrina o la sana doctrina, la cual, ahí sí voy a decir, la gran mayoría de las congregaciones y denominaciones, y ahí sí puedo decir, la gran mayoría es de lo que menos se preocupan. De lo que menos se preocupan. Dicen, es que la doctrina divide. Pues gloria a Dios que la doctrina divida. Ese es el propósito, y por eso Pablo le dijo, ve y defiende, enseña la buena doctrina, habla de la buena doctrina, enséñale a los hermanos, ¿sí? Que de esa manera tú serás buen ministro. Mis hermanos, si nosotros no aprendemos o no enseñamos la buena doctrina, ¿en dónde va a estar nuestra base para edificar la iglesia de Cristo? ¿En emociones? ¿En lo que diga el pastor? ¿En nuevas revelaciones? ¿En lo que traiga una pseudoprofetisa a decirnos? No, tenemos que enseñar la buena doctrina. ¿Y cuál es la buena doctrina? La que viene desde Génesis hasta Apocalipsis, respaldada una con otra. O sea, tiene que estar respaldada la palabra siempre una con otra. O sea, nosotros no podemos sacar de contexto y hacer exégesis de algo que creemos que es lo correcto, ¿sí? Tenemos que estar bien seguros de lo que vamos a enseñar para que de esa manera podemos respaldar la sana o buena doctrina de la cual aquí Pablo le dice a Timoteo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, Pablo le dice, tú ya conociste la sana doctrina, ya conociste la buena doctrina, tú ya viste y has estado nutrido de la palabra de la fe, ahora esto enséñaselo a los hermanos, ¿sí? Y esto es lo que Dios les está enseñando el día de hoy, mis hermanos, que primero tengo que estar bien nutrido yo, primero tengo que estar bien enseñado yo, tengo que estar bien fortalecido yo, para que ya después yo pueda enseñar a los demás. Así que enseñar la buena doctrina, la sana doctrina, la doctrina de Cristo es lo más importante que debemos de hacer, y no la doctrina del hombre, la cual ahorita está funcionando o está saliendo a flote en muchísimos lugares. Así que, mis hermanos, entonces nosotros tenemos que enseñar la sana doctrina. ¿Dónde vamos a encontrar la sana doctrina? En la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, siempre la Biblia, de lo que están en contra de los demás. Tú para todo Biblia, tú quieres todo con la Biblia, tú quieres buscar todo en la Biblia, pues es que es nuestro manual. ¿Sí? Cuando tú escuchas a alguien que te dice, ay, tú todo con la Biblia lo quieres arreglar, cuidado. Ahora sí, como decían por ahí, ojo, mucho ojo. ¿Sí? Ten cuidado.
Si no es con la palabra, entonces ¿con qué? ¿Con qué me voy a nutrir si no es con la palabra de Dios, si no es con la Biblia? La Biblia es la mejor nutrióloga espiritual, la única más bien nutrióloga espiritual, es la única, no hay otro lugar donde más. Así que no podemos desechar las escrituras, no podemos desechar la palabra, toda. Recordemos que se tiene uno que comer a todo el cordero, desde Génesis hasta Apocalipsis, los piecitos, las entrañas, la cabeza, todo. Todo tenemos que conocer. Y si esto enseña, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cuáles son las responsabilidades del buen ministro, aparte de enseñar, nutrir y defender la sana doctrina? También es prevenir, persistir y no callar. Le agregamos enseñar, prevenir, persistir y no callar. Tenemos que prevenir. Y si ustedes se dan cuenta también, en 2 de Timoteo, le dice esto Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 3:14. Vamos para allá, mis hermanos. Amén. Va a ser del 14 al 16. Dice, pero persiste, ¿sí? O sea, no le dice nada más enseña. Ya les enseñé, Pablo, ya cumplí con el objetivo, ya me voy a regresar contigo. No, le dice persiste. ¿Qué es persistir, mis hermanos? No desfallecer, seguir. Yo sé que muchos de ustedes están practicando deporte, no voy a decir cachibol, y ahí estamos, y dale. Tienes que persistir. Si persistimos en el ejercicio corporal, ¿por qué no persistir en lo que nos va a servir para toda una eternidad, mis hermanos? Persistir, dice, y tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le aclara aquí lo que acabo de decir. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, las Escrituras nos ayudan, nos enseñan, nos previenen, nos enseñan a persistir y también a no callar y a defender la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es el que le dice persiste, sigue. Te van a decir, ya cállate con la Biblia, ya no hables de la Biblia, tú pura Biblia, tú eres bibliólogo, tú nada más quieres hablar de Dios, tú quieres hablar de la teología. Quiero aclarar un punto, un paréntesis, mis hermanos. Una cosa es defender la palabra y otra cosa es volvernos, como decía un pastor, cristianeses. Dice, ellos ya no nos hablan puro cristianes. Dios te bendiga, te guarde, te ayude, te encomiendo a Dios y no sé. No, mis hermanos, cuidado con tanta palabrería hueca. ¿Sí? ¿Podemos hablar Dios te bendiga? Claro que sí. Pero hay muchas veces que ni siquiera va con la palabra Dios te bendiga. Dios te bendiga, ¿cómo está el día? Dios te bendiga, acumula tortillas. Dios te bendiga, ya hiciste ejercicio. Dios te bendiga, ya te dormiste. Dios te bendiga. O sea, como que ya se volvió un cliché cristianés, mis hermanos, el hablar de Dios. Tengamos cuidado en no caer en ese fariseísmo. No es religiosidad, es fariseísmo. A donde aparentaban, ¿qué? Piedad, pero no lo era. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que así habla. Para todo. ¿Sí? Gloria a Dios, al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, sus santos ángeles y ya casi dicen, y la Virgencita de Guadalupe. Y cuidado, mis hermanos, cuidado con caer en ese fariseísmo. Hay que sacar ese fariseo que tenemos dentro. Ok, ya continuamos. ¿Sí? Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nos vamos al 17, dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el buen ministro, o las responsabilidades del buen ministro es enseñar, prevenir, persistir y no callar.
aunque la gente quiera que calles y que ya no hables de la palabra de Dios, nosotros tenemos que persistir, 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 persistir en lo que hemos aprendido. No podemos dejar que el mundo empiece a apagar la llama que Dios ha puesto en nosotros. Ay, no les hables así, porque a lo mejor para la próxima ya no te invitan, que ya no te invitan. Ay, pero a la próxima a lo mejor hasta me bloquean, que te bloqueen, que hagan lo que quieran, pero tú tienes que persistir en defender la sana doctrina. Timoteo, como les había yo dicho, había aprendido desde la niñez. Pablo no, mas sin embargo los dos sabían cuán importante era persistir. Los dos, ¿sí? Timoteo no le dijo, yo sé más que tú, Pablo. O Pablo le dijo, no, yo fui al tercer cielo y a mí me lo enseñaron. No, los dos sabían que tenían la misma enseñanza, sabían que tenían que defender la sana doctrina, sabían lo que tenían que predicar y por eso es que ellos persistían. ¿Qué te va a llevar el persistir hasta el final? Rechazo de los del mundo, odio de los del mundo, aborrecimiento de los del mundo y probablemente quererte matar los del mundo a ti. Pero a quien quieres agradar es a Dios, ¿verdad? Bueno, eso creo. Espero en Dios que sí. Así que persistir y no callar es un mandato del cual ningún hijo de Dios debe pasar por alto. Ningún hijo de Dios debe de pasar por alto. No debemos de dejar de persistir. La gente que no quiere escucharte va a dar la media vuelta y se va a ir. Pero la gente que te quiere escuchar o la gente que se te acerca ya sabe que eres cristiano. Ya sabe que le vas a hablar de Dios. El que no quiere te va a dar la media vuelta y te va a decir adiós, nos vemos. ¿Sí? Pero el que se acerca ya sabe que le vas a dar un pinchazo de la palabra, una estocada de la palabra, que siempre vas a agregar la palabra, siempre les vas a dar una salpicada de sal a este mundo corrompido. Así que es importante persistir. La buena doctrina o sana doctrina, mis hermanos, no es algo que está innovando. No es algo nuevo, no es algo de que, ahora ya está saliendo la sana doctrina o ya están defendiendo la sana doctrina. No, mis hermanos, lo que está sucediendo ahora es que ya hay tanta falsa doctrina que ahora los poquitos que estamos defendiendo la sana doctrina nos empezamos a ver, nos empezamos a hacer notorios, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decía la gente de allá, donde estaba Pablo, donde estaba nuestro Señor Jesucristo? Viene a conmover a toda la ciudad. Era uno solo. ¿Qué tanta palabrería trae este hombre? Cuando llegó a Éfeso, Pablo, y dijeron, es que viene a ponernos en contra de Diana de los Efesios. Y todo Éfeso, empezó a estar en contra de él, de un hombre. Y eso es lo que debe de pasar aquí, mis hermanos. Que toda la gente se va a poner en contra de Betel. Gloria a Dios. Que toda la gente se pone en contra de ti que estás defendiendo la sana doctrina. Gloria a Dios. Que seamos ese Noé en medio de un mundo perdido haciendo un arca. Bueno, ¿qué? ¿Dónde va a ser un arca? Donde nunca ha llovido. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es diferente a los demás y todos se dicen cristianos? Sí, pero yo estoy defendiendo la sana doctrina. Y voy a persistir. Voy a ser diferente. Voy a ser completamente diferente a los demás. Voy a predicar diferente a los demás. Voy a hablar diferente a los demás. Voy a vivir diferente a los demás. Así que no es algo nuevo, mis hermanos, defender la sana doctrina. ¿Sí? No es algo nuevo. Es lo que Dios ha dejado a través de los profetas y apóstoles. Es algo que estamos predicando desde el principio. Los profetas estuvieron desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Los apóstoles continuaron con el Nuevo Testamento. Y nosotros debemos de continuar y persistir. Persistir. Nosotros debemos defender y debemos vivir lo que enseñamos y desechar la mentira.
desechar la mentira, persistir también en desechar la mentira. Si nosotros no persistimos en desechar la mentira, cuando nos demos cuenta, ya la palabra que predicamos ya se está disolviendo, mis hermanos. Si nosotros no persistimos en decir esto es mentira y esto es verdad, cuando nos demos cuenta ya estamos envueltos en una mentira también. No podemos, mis hermanos, ¿sí? Hay mucha apostasía. Mucha apostasía. Dice el versículo 7 de Primera de Timoteo. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad o para la piedad. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, dice, desecha. ¿Qué es desechar, mis hermanos? Tirar a la basura, sacar, hacer a un lado. No me sirve lo que tú me estás queriendo enseñar. No me sirve lo que tú me quieres mostrar. Es que de esa manera va a entrar más gente a tu congregación. No me importa si entra más gente. No me importa que la gente venga a la congregación. Me importa que la gente venga a Cristo y que pueda ser salvo de la condenación. Eso es lo que me importa. Si tú quieres llenar tu local, pues sí, dale todo lo que quieran ellos. Pero ¿de qué te va a servir si van a ir al infierno? Entonces dice, desecha, y fíjense bien lo que dice, las fábulas profanas. ¿Sí? Fábulas profanas. Hay muchas fábulas, mis hermanos, o muchas historias, o muchos mitos, que eso es una fábula, un mito. Hay muchos que no son profanos. ¿Sí? Hay pequeñitos aquí, no, ya se fueron a la escuelita, ¿verdad? Está el mito del ratoncito de los dientes. Bueno, si alguien cree todavía aquí, ni modo, les voy a tirar su fábula. ¿Sí? La fábula del ratoncito de los dientes o la del hada de los dientes. ¿Qué es lo que creíamos cuando éramos niños? Que si poníamos el dientecito abajo de la almohada, iba a venir el ratón y me iba a dejar una moneda. Y ahí el papá y la mamá, ¿cómo le gusta que se duerma? Y no. Bueno, lo siento mucho, se acaba de ir abajo su fábula y su historia, ¿sí? ¿Y qué pasa? No es una fábula mala, ¿sí? Porque ya llega un momento en que le dices a tu hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Pues no era verdad, soy yo. Sí, mamá, me di cuenta, pero pues era de a 10 pesos lo que me dabas y no podía yo decir la verdad, etcétera. Entonces hay fábulas que no son profanas, que no hacen un daño a la sana doctrina, ¿sí? Entonces, aquí lo que Pablo le está diciendo es que debe de tener cuidado, debe de desechar, debe de tirar a la basura mitos o fábulas que sean profanas. ¿Qué es ¿Qué es profano? ¿Sí? Una fábula profana es algo que no es sagrado y que tiene o puede hacer daño a lo sagrado. Vamos a poner una fábula que no es sagrada, que casi la mayoría conocemos, que es que se apareció la Virgen de Guadalupe. Es una fábula, es un mito, es una leyenda, no es verdad, no es real. Mas, sin embargo, es profano, sí, y aparte, es una fábula y aparte es profano, o sea, no es sagrado. Y hace daño, sí, porque la gente que está creyendo en eso se está desviando de la verdad. Así que fábula profana es una mentira, un mito, una leyenda que no es sagrada y que te lleva al error espiritual. Eso es una fábula profana. Entonces le dice desecha, no le dice evita. Si se dan cuenta, no le dijo evita, ¿sí? O sea, no le dijo hazte a un ladito, no, le dijo desecha, tíralo a la basura. Eso no sirve, tienes que enseñarlo, tienes que explicarlo, tienes que decirle a la gente que eso está desviándolos de la verdad. Había una fábula en ese tiempo, ¿sí? Que estaban diciendo que Cristo ya había venido. Era una mentira y la gente lo estaba creyendo. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que desechar cualquier fábula, cualquier historia. Ahorita, ¿cómo está de moda eso de que fui al cielo
y Cristo me habló. O fui al infierno y vi al Papa. Y fui a no sé dónde y me llevó Dios al tercer cielo. O que me hablaron al oído los billetes. O ahora lo último que dice una mujer, que tenemos que también predicarle a los animalitos para que se conviertan. Cada mentira. Y son fábulas profanas, mis hermanos. Fábulas que te desvían de la verdad. Todo aquello que te desvíe de la verdad es fábula profana, que es mentira, que es un mito, que es una leyenda. Te llevan al error espiritual. Y por eso Pablo le dice, en ese mismo versículo, dice, ejercítate para la piedad. ¿Sí? Mucha gente, o algunos pastores, están predicando acá acerca del ejercitarse, que no es bueno el ejercitarse. Y pues ves a los pastores bien gorditos y bien a gusto. Pero no, mis hermanos. Pablo no le está diciendo que el ejercicio no lo se debe de hacer. Pablo no le dice que el ejercicio es malo. Incluso le dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco. No le dice para nada. Le dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sí? O sea, tenemos que nutrirnos con la palabra, tenemos que tener una dieta balanceada con la palabra, pero también tenemos que ejercitarnos. ¿Sí? Si yo no me ejercito y estoy tomando mucho plátano, es que el plátano es para el músculo y para no tener calambres, y potasio es muy bueno, pero si nada más como plátano, pero no me ejercito, de nada me sirve comer algo que es bueno, que es nutritivo, sí, que es nutritivo, pero si no lo estoy desechando en el ejercicio, de nada sirve. Aquí en este caso es lo mismo. Si yo me estoy nutriendo de la palabra, pero no se la voy a decir a nadie, yo me voy solito al cielo, yo voy a ser salvo. No, tengo que nutrirme, tengo que ejercitarme para también yo poder enseñar. ¿Sí? Ese es el objetivo, nutrirme, ejercitarme, enseñar. Y es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Si tú esto bien enseñas, vas a poder ser buen ministro del Señor. Bien, mis hermanos, entonces vamos a ver un poco acerca del ejercicio corporal. ¿Sí? Hoy vemos la situación, la gente está envuelta en tantas cosas materiales que al oír una nueva doctrina la reciben con gusto, ¿sí? Pero no les importa en lo absoluto. Yo no sé si te ha pasado ver en enero los buenos propósitos del año. Todo el mundo quiere hacer de ejercicio y dieta, pero ya para marzo ya se olvidaron. Los gimnasios ya están vacíos, ¿sí? Es lo mismo con la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso hay tanta apostasía en este tiempo. Este tiempo no estoy hablando de diciembre, ni de enero, ni de febrero, sino la actualidad. La gente empieza a escuchar la palabra, pero ahorita hay tantos que predican supuestamente la palabra, que muchos se van allá, porque se dan cuenta que allá no necesitan ejercitarse, nutrirse, ni vivir la palabra. ¿Sí? O sea, están conformes con lo que les dan. Están engordando, están bien panzoncitos, no necesitan ejercitarse, no necesitan leer la Biblia, les dicen tú lo puedes, tú písalo, tú decrétalo, tú aquí y ahora, y ya con eso están bien a gusto ellos. ¿Y qué voy a leer la Biblia? Ay no, qué flojera. Pero es que te tienes que nutrir. Ay, el pastor que me nutra. Y como los pajaritos nada más abren la boca y les dan basura y no la desechan. ¿Por qué? Porque no disciernen. Están haciendo un ejercicio como los que venden en las tiendas, ahí donde nada más siéntate y pon tus piecitos y solito en la maquinita hace el ejercicio. Así nosotros, mis hermanos, bueno, nosotros no, gloria a Dios, así los de allá afuera, que únicamente están recibiendo basura, fábulas profanas, y Pablo le dijo, desecha esas fábulas profanas. Deséchalas, ejercítate en la piedad.
El ejercicio es bueno, sí, Timoteo. No les digas que ya no hagan ejercicio, déjalos que sigan haciendo ejercicio, pero que se ejerciten también en la piedad, porque eso es para vida eterna. Amén. Nosotros no debemos olvidarnos de ejercitarnos en la piedad, mis hermanos. Es importante. ¿Qué es ejercitarnos en la piedad? Conocer a Cristo, vivir a Cristo, saborear a Cristo, degustar a Cristo. Tenemos que hacerlo. La piedad es Cristo. Así que, mis hermanos, si nosotros no nos ejercitamos en la piedad, nos muestra que no va a ser algo fácil, ¿sí? Necesitamos ejercitarnos. Y cuando habla de ejercitarnos, está hablando de ¿qué? De esfuerzo. Está hablando de esfuerzo. ¿Cuántos de ustedes, otra vez vuelvo con el ejercicio corporal, han querido iniciar a hacer ejercicio? Hoy todos los días voy a hacer 30 abdominales. ¿Cuántas veces has persistido? ¿No? Para eso necesitas mentalizarte que tengo un objetivo, una meta, ¿sí? Me voy a meter a hacer ejercicio porque quiero llegar a ser el campeón de la Copa Mundial de Qatar. O campeón en los Juegos Olímpicos. Y el que se mete a hacer ejercicio con un objetivo y con una meta, ¿qué creen? Sí lo hace. Sí lo hace. Sí empieza a levantarse en la mañana, se empieza a correr, empieza a hacer ejercicio, empieza a ejercitarse. Hay dolor, sí hay dolor, hay cansancio, hay dificultad, pero se está ejercitando porque quiere ser mejor, porque quiere ganar, porque quiere llegar a la meta. Y es lo mismo lo que está diciendo Pablo, por eso es que le pone ese ejemplo: ejercítate en la piedad. Va a haber dolor, va a haber dificultad, va a haber momentos en que te vas a desanimar, va a haber momentos en que no vas a querer. Ay, hoy no me levanto a orar, hoy no me levanto a darle gracias al Señor. Ay, hoy se me olvidó orar a la hora de la comida. Ay, hoy se me olvidó leer la Biblia. Ejercítate, hasta que ¿qué? Se vuelve una vida normal espiritual en ti. Ya no estás luchando de que, ay, no debo de ver pornografía, ay, no debo de decir groserías, ay, no debo de hacer. Ya lo haces natural. Porque te ejercitaste. El principio es difícil, sí, mis hermanos. El principio sí. Tienes que estar casi caminando con los ojos cerrados, contando hasta 1000 para poder perdonar, para poder no gritar, ¿sí? Pero ya después ya nada más dices 500 más 500 1000. Ya puedo perdonar bien fácil. Y antes no, antes duraba yo 8 días, 15 días, años, y seguía el odio, el rencor, el resentimiento, el deseo de la maldad. Y si tú te ejercitas en la piedad, no sé si te ha pasado, te sorprendes de cómo ya cada vez es más fácil confiar en el Señor. Amén. Hace rato mi esposa oraba y decía: Señor, si hubiera sido en otros tiempos, yo ahorita estaría llorando porque mi madre está en el hospital. Pero ahorita ya hay una paz, hay una confianza. ¿Por qué? Porque me he ejercitado. Porque estoy confiando ya ahora en el Señor, que todo lo que hace el Señor es para bien. Yo no sé por qué la tengo en el hospital, yo no sé por qué pasó este accidente, yo no sé por qué me quedé en la ruina, pero sé que hay un propósito bueno. ¿Sí? Me estoy ejercitando en la piedad, confiando en el Señor. ¿Me costó trabajo? Claro que sí. Pero el Señor fue el que me fortaleció. No fui yo. Fue su Espíritu Santo el que me dio la seguridad, la fortaleza, la confianza. Y eso es lo que pasa en nosotros. Por eso es que cuando vemos a algún hermano que está creciendo espiritualmente, decimos: está ejercitando en la fe. Está madurando en la fe, va a llegar a la meta con más facilidad. Y es lo que está haciendo Dios ahorita con nosotros, mis hermanos. Nosotros no sabemos si vamos a vivir la persecución. Nosotros no sabemos si mañana empieza la gran tribulación y se levanta el hombre de pecado y otros están engañando a la gente diciéndoles que no van a vivir la gran tribulación. Lo siento por ellos, pero la palabra es clara y nos dice que sí la vamos a vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarnos en la piedad, porque probablemente vengan días peores
donde habrá persecución, donde habrá pruebas, donde habrá dificultades, y si no estamos ejercitados y bien nutridos, el enemigo puede venir y destruirnos. ¿Sí? Así que es importante ejercitarnos en la buena doctrina, sin nada de levadura, sin fábulas profanas, sin nuevas revelaciones, sin legalismo, sin fariseísmo, pero sobre todo sin solapar el pecado. Y cuando hablo de solapar el pecado, no estoy hablando nada más de las ovejas, sino también estoy hablando de mí, del ministro, del pastor. Yo no puedo, si voy a ponerles las cargas a ellos, pero yo me voy a relajar. No. Pablo le dijo, si esto mandas y enseñas a Timoteo, pero también le dijo, tú tienes que ejercitarte en la piedad, tienes que nutrirte de lo que has conocido desde la niñez. ¿Sí? O sea, tiene que ser importante que nosotros sigamos en este ejercicio, mis hermanos, ejercitándonos. ¿Qué se necesita para ejercitarnos? Número 1, disciplina. Disciplina. ¿Sí? Hablaba yo con una hermanita y le decía yo, necesitas arte marcial. Sí, quiero arte marcial. Creía que era dar caratazos y todo. No, arte marcial es disciplina. Tener disciplina, eso es primero. Los soldados, antes de que se vayan a la guerra, antes de que tomen un fusil, necesitan disciplina, levantarse temprano y empezar a hacer ejercicio y a pelear la buena batalla contigo mismo, con tu carne, ¿sí? Con tu carne que no quiere nada de lo espiritual. Entonces necesito mucha disciplina para levantarme temprano, para guardar una dieta, para no dejar a medias el proyecto, y yo necesito la misma disciplina espiritual. Levantarme, darle gracias a Dios, seguir adelante, caminar en santidad, conocer la palabra de Dios, defender la palabra de Dios, siempre tener una disciplina, ¿sí? Ya no voy a escuchar iba yo a decir al Calimán, pero ya no existe el Calimán. Bueno, ya no voy a leer otras cosas de la antigüedad ni de ahora, sino ahora mi alimento principal, mi dieta principal es Génesis a Apocalipsis. La palabra de la fe. Esa es mi dieta principal. Tengo que comer. Ya no voy a ver que Caes Luna y que a Maldonado y que pare de sufrir y que los testigos de Jehová y que los católicos. Esa es una basura, desecha, dice la palabra de Dios. Pero entonces voy a poder estar con los pentecostales. Pues si están predicando la sana doctrina, cómela, pero si no, deséchala. Desecha. ¿Y cómo voy a saber? Con una disciplina, ¿sí? Una dieta balanceada en fibra espiritual, mis hermanos. Ejercítate en la piedad, habla bien, lee bien la palabra, discierne la palabra, escudriña la palabra. Necesitamos conocer bien la palabra para que cuando lleguen las artimañas del enemigo yo pueda estar tan disciplinado que yo sé cómo utilizar esa arma. ¿Cómo vas a querer ir a la guerra sin saber utilizar el fusil? ¿Cómo? Primero tienes que aprender a utilizar el arma de 66 tiros que es la Biblia. Siguiente cosa que podríamos decir, o algo que necesito o que va a pasar cuando yo inicie con el ejercicio de la piedad o con el ejercicio corporal, va a ser dolor. Dolor. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero empiezas que en las abdominales y al otro día, me duele mi estómago, no me toques, me duele de tanto que hice abdominales. Es lo mismo, mis hermanos, con ejercitarnos en la piedad. Viene el dolor de que ves que todos te rechazan, ves que tu familia te deshereda, ya no te quiere, ya no te juntan, tus amiguitos de la escuela, ahí viene el aleluya hacia un lado, y todo mundo te empieza a desechar. Hay dolor, mis hermanos. Hay dolor también cuando te das cuenta que tienes que dejar lo que antes te gustaba. Porque no me digan que todos dijeron, sí, eso es pecado, lo dejo, ya me voy. No es cierto. Hay muchas cosas que te dolió dejar.
que te costó trabajo dejar. Hay dolor, mis hermanos. Hay dolor, hay sufrimiento. A veces te duele que te rechacen a los que creías que eran tus mejores amigos, tus mejores parientes, tu padre, tu madre, tus hermanos. Me rechazan, ¿por qué? Duele. Pero vas con el Señor y Él es el que te consuela. Amén. Él es el que te da la paz y te dice, yo te llamé para ser parte de este ejército. Amén. Este ejército de mi Padre, y yo te voy a enseñar. Si va a haber dolor, necesitas disciplina, pero grande es el galardón. Amén. Y después, la última que tengo yo aquí es determinación. Necesitas determinación. Si tú no tienes determinación, te vas a quedar a la mitad. Ay, no, qué flojera. Ay, no, eso yo no. Ay, eso no es para mí. Yo ya me di cuenta que no. Yo sirvo para jugar canicas. Y mucha gente es lo mismo en lo espiritual. Ay, no, eso de que todo es pecado. Ay, de que tengo que vivir en santidad. Que tengo que dejar esto que me gustaba. Pero si en la otra iglesia sí me dejaban. Pero si en la otra iglesia sí dejan. Pero si en la otra iglesia viven feliz. Hasta usan minifalda y gritan y se vomitan. Y dicen que tienen que cuidar su salvación. Y allá hay pastoras porque aquí no. Y tantas mentiras, fábulas profanas. ¿Sí? Y nos damos cuenta que cuando ya me estoy ejercitando, cuando yo ya estoy sufriendo el dolor y tengo la determinación, tengo que desechar todo y empiezo a discernir, ¿sí? Hace el día miércoles hablábamos de las dos iglesias, que una es la iglesia verdadera y la otra iglesia es la de Satanás. ¿Qué iglesia? Sí, la mentira, la iglesia de la mentira, ¿sí? Pero la verdadera es únicamente la iglesia de Cristo. Y empiezas a vivir una vida diferente, pero ya tienes la determinación que Dios ha puesto a través de su Espíritu Santo en ti. Y caminas y llegas a algún lugar y te sientas porque fuiste a pasear a no sé dónde y te metes a una congregación y de pronto empiezas a escuchar fábulas profanas y te sales. No soportas. El Hijo de Dios, mis hermanos, que está bien nutrido en la palabra, no soporta la falsa doctrina. No la soporta. Inmediatamente, ¡fum!, donde estés. Entonces, mis hermanos, necesita un buen ministro del Señor determinación. ¿Cuál es mi objetivo? Llegar a la meta. Un día el Señor me va a entregar una corona incorruptible. El que se ejercita aquí en la tierra, su objetivo es ganar una corona corruptible, un trofeo, una medalla, donde se va a acabar con el orín. Pero nosotros es incorruptible. Incorruptible. Ese es lo que nosotros vamos a hacer, mis hermanos, si nosotros somos buenos ministros, si nosotros mandamos, enseñamos también a los demás a ejercitarse en la piedad. Bien, mis hermanos, pues el día de hoy aquí me quedo, no me dio tiempo terminar todo, ¿sí? Pero vamos a continuar con la parte número 2, ¿sí? Nos quedamos en ya vimos qué es lo que se necesita para ejercitarnos en la piedad, ¿sí? Yo te pregunto, quédate con esto el día de hoy, mi hermano, mi hermana. ¿Estás ejercitándote en la piedad? ¿Estás viendo la meta que es llegar a la estatura de Cristo? Yo les decía anteriormente, mi meta era llegar a parecerme a Rocky o a Bruce Lee o a alguno de los de artes marciales. Yo te pregunto a ti, ¿ahora tu meta es Cristo? ¿Tu meta es llegar a presentarte limpio, puro y sin mancha? Recuerda que no lo vas a hacer tú. Lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios en ti. Pero tiene que haber esa seguridad que tu meta es llegar a estar delante del Señor y escuchar la palabra: bien, buen siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. Si hoy Dios te ha hablado, si Dios hoy te ha mostrado que no estás ejercitándote en la piedad, que no te estás nutriendo correctamente y que no estás desechando fábulas profanas, hoy, el día de hoy, Dios te está diciendo:
da la media vuelta y sígueme, dice el Señor. ¿Sí? Ven a mí, le dijo a esta mujer samaritana, si supieras quién es el que te está hablando, le pedirías agua. Entonces el día de hoy el Señor te habló y te dijo, yo soy el agua de vida eterna. ¿Sí? Ahí ve a tomarla, ve a disfrutarla, gozarla. Sí, va a haber dificultad, va a ser fuerte, va a haber dolor, pero de verdad, mis hermanos, si anteriormente te levantabas con un trofeo en la mano y decías vale la pena, ahora llegar al reino celestial vale la pena, mis hermanos, de verdad. Y dile al Señor, aquí estoy, haz de mí este vaso nuevo. Amén, amén, mis hermanos. Pues la próxima semana vamos a continuar con este estudio, con la parte número 2.